Ok, pues déjenme compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ya pueden ver la pantalla ahí, hermanos? No, están escuchando, yo creo. Ya abrí la... No, pastor, no se ve. Se ve, a ver, déjenme. um, Le haga doble clic para habilitar el modo de pantalla Ahí, completa. a ver, ¿o no? Voy a iniciarlo de vuelta. Bueno, hermanos, cada día se aprende algo. Vamos a iniciar, ya la pueden estar viendo, voy a abrir la presentación. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver la lección número 4 que se llama Halajá, reglas y prácticas diarias judías. Esa es nuestra lección de hoy. Y bueno, pues, ¿qué es halajá? En el hebreo, la palabra halajá viene de la raíz halaj o caminar o ir adelante. Eso significa caminar o ir adelante. Como vimos ya en lecciones anteriores, la Torá escrita y la Torá oral, ¿recuerdan? Y la recopilación de las dos es en el Talmud, que también ya vimos, que es la guía y la exigencia que Dios le dio al hombre de muchas formas, ¿verdad? De sus ordenanzas. Una de ellas es a través de órdenes directas, como por ejemplo, no matar, son los mandamientos, no robar, santificar el nombre y respetar a los padres. Estas órdenes son las que llamamos también, o le llaman los hebreos como mitzvot, mitzvot que son los mandamientos que Dios da al hombre. La halajá es guía, guía no solo las creencias y las prácticas religiosas, sino los numerosos aspectos que tienen la vida cotidiana. En realidad es una forma de vida para los judíos. La halajá también es llamada o conocida como la ley judía, aunque una traducción más, vamos a decir, más literal es cuál es la forma de comportarse. ¿Cuál es la forma de comportarse o la forma de caminar con Dios?
La palabra deriva de la raíz que significa comportarse precisamente. En cualquier parte en donde se encuentren o vivan, se comportan igual, ¿sí? Los judíos, en cualquier parte, y deben cumplir con la halajá, que es de acuerdo a la ley judía. Entonces, el objetivo de la halajá es ayudar a moldear el comportamiento y actitud conforme a lo que la Torá, o sea, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia les pide. Eso es la halajá. Tanto en la Torá oral como en la Torá escrita se encuentran, aunque generalmente se encuentran esas enseñanzas, aunque generalmente será en la Torá oral la que diga los detalles. Es así como, por ejemplo, la Torá escrita dice, respetarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Pero la Torá oral les dice cuándo y cómo deben hacerlo. O sea, es como el detalle que implica respetar y hasta qué punto uno debe dar respeto a sus padres. O sea, es como más el detalle. También a través del estudio de ambas entendemos el contexto en el que se dio, ¿no? Ese mandato que fue dado al hombre, la forma en que fue dada y los motivos por los cuales fue dada esta ley. Perdón, ahí se me movió. Entonces, en el fondo, la halajá menciona cómo deben comportarse, siendo congruentes, claro, siempre con la tradición que fue dada y conservada desde el Sinaí, cuando Dios les dio las leyes, los 12 mandamientos, los 10 mandamientos, perdón. Pero en todo momento es una responsabilidad individual de cada uno. O sea, nosotros decidimos, cada uno decide si la escuchamos o no, si la ejecutamos o no. Esta no debe de ser impuesta, sea por medio de la fuerza, sino es voluntaria. Nos dio libre albedrío el Señor. La estructura de la halajá incluye los 613 mitzvot o mandamientos, como los conocemos nosotros. La subsecuente ley rabínica, o sea, la ley de Moisés, y la talmúdica, lo que viene ya en el Talmud, además de los usos y costumbres y tradiciones que tienen los judíos en que se llama Shulchan Aruch, o la mesa servida, le llaman, comúnmente conocida como el código de la ley judía. Es un código, son como más detalles todavía, ¿sí? Es el código de la ley judía. Es algo así parecido, como las leyes seculares, hermanos. Nosotros, o en los países, tenemos una constitución, ¿sí? Una constitución política, ¿sí? Pero después de la constitución, ahí vienen las leyes generales. Después de la constitución se derivan las leyes secundarias. Y después de las leyes secundarias, los reglamentos particulares. O sea, los códigos también, ¿verdad? Eso es así, así más o menos es como está estructurada la halajá, de esa forma. Ese es el ejemplo, creo yo, más claro para nosotros, para entenderles. Ahora, los 613 mitzvot o mandamientos, de esos 248 los podemos considerar como positivos. O sea, como positivos. O sea, todos son positivos, ¿no? Pero de esta forma. Por ejemplo, un judío debe cuidar a viudas y a huérfanos, ¿sí? Ese es un mandamiento positivo, lo que deben de hacer, lo que es. Y los otros 365 restantes se consideran como negativos. O sea, ejemplo, un judío nunca debe aceptar un soborno. Es lo que no debes de matar, no debes de engañar, no debes de robar, ¿sí? Serían como los negativos. Entonces son 613 mandamientos, ya los decíamos, en los 5 primeros libros de la Biblia. Y hacíamos también una nota en otra lección de que los judíos allá en Israel, uno de los frutos que ellos más cosechan es la granada. Y esas granadas dicen que cuando las cuentan
los granitos de esa granada cuentan los 613 mandamientos en lo que es toda pero son granadas mucho más grandes de las que nosotros normalmente conocemos. Son granadas grandes y allá las parten a la mitad, hermanos, y venden el jugo de granada, como aquí el jugo de naranja. Allá cortan la granada, la ponen ahí, tienen su exprimidor como la naranja y venden el jugo de la granada. Es muy sabroso, por cierto. Así es que mientras existe un jalajá, una jalajá, puede ser gravosa, puede ser cansada, puede ser molesta, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el caminar con Dios puede llegar a ser pesado para mucha gente y por eso no quieren y no respetan la voluntad de Dios, el caminar de acuerdo a la que la Escritura establece. Y eso es lo que Dios espera de nosotros como una respuesta, ¿sí? Ese caminar, esa jalajá. Y esto, pues la misma Biblia lo confirma. ¿Cómo? Cuando se estudia la estructura de la halajá, ¿sí? Lo que se debe entender primero es que el hombre también participa en ella, ¿sí? Los misbot o mandamientos dados por Dios son divinos, ¿sí? Los mandamientos son divinos. Y el sistema de interpretación rabínica, o sea, la interpretación que le dieron los rabinos, en este caso, por ejemplo, desde Moisés, dado por Dios a Moisés en el Sinaí, esos son divinos, ¿verdad? Sin embargo, existen una serie de estructuras hechas por el hombre. Ahí es donde vienen ya se meten los rabinos y bueno, en este caso los fariseos y los escribas, ¿verdad? Hechos por el hombre para protegerla y llevarla a la práctica. Ya hacen como que el reglamento, ¿no? Ya más a detalle. Y si bien fueron hechas con un sistema divino, un sistema de principios, su particularidad, ya el detalle fue dado por el hombre, ¿sí? Eso ya lo hizo el hombre. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 18:20, que lo tenemos ahí, lo podemos leer, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Esto se lo dijo a Moisés, el Señor. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Dios dio una ley y al mismo tiempo dio la forma en que dicha ley debería de ser leída e interpretada. Entonces, la interpretación es humana, pero la forma es divina. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y esto lo podemos también reafirmar en la misma Biblia, porque dice en Proverbios 22:6. Sí, dice, Ya, Abigail. si me puede leer la hermana Abigail, por favor, Proverbios 22:6, ahí está en la misma pantalla. Hola, bendiciones, ¿se escucha? Sí, adelante. Bueno, dice, Adelante, sí. instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ok, hermana, amén. Dice, hasta hoy los judíos siguen instruyendo a los niños, así como dice ahí el proverbio, en el camino de Dios. Y son los padres los que instruyen a los niños desde los 4 años hasta los 12 o 13 años, cuando ya ellos son llevados al templo, cuando los llevaban al templo y ya los entregaban, ahora lo hacen tal vez en las sinagogas, ¿verdad? Ahí ya como que dan ese paso y es una ceremonia que hacen con los jóvenes de 12 a 13 años o niños todavía. Pero desde los 4 años los papás los toman y los instruyen diariamente, los ponen a repetir la ley, ¿sí? Luego en Deuteronomio 6:7 dice, le pido a mi hermana Belén, ¿está conectada? Si nos lee, por favor, Deuteronomio 6:7, por favor. Y, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está, gracias. Todos los días deben de repetir con los niños las enseñanzas que Dios le dio a Moisés. Ahí lo dice. El mismo Salmo 1 del versículo 1 al 3.
Y le pido por favor a mi a mi hermano David Pérez, Sandy, si nos lee por favor Salmo 1, del 1 al 3. Ahí lo tienen. A ver, no está muy amarillo, pero a ver si lo alcanzas a leer. Amén, pastor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto y su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Sí, se exige la responsabilidad en el plan de prosperidad de Dios. Eso es, y todo lo que hace prosperará. Fíjense lo que dice. Esto incluye, ¿qué va a prosperar Dios si se cumple eso? La familia, el matrimonio, los hijos, el negocio, el empleo, la salud. ¿Sí? Significa que Dios desea cumplir lo que dice y Él lo cumple. Y dice, todo prosperará. Pero dice, pero ninguna promesa de Dios está libre de la responsabilidad de parte nuestra, ninguna. Nadie prosperará mientras no comience a hacer lo que Dios dice, ¿sí? Mucha gente desea los resultados así prometidos, pero no toman el compromiso, ¿sí? No se hacen responsables de lo que les toca hacer, ¿sí? O de lo que nos toca hacer, ¿verdad? Porque estamos todos. Pero ninguno de nosotros ganará algo que valga la pena instantáneamente. No. Tenemos que trabajar todos los días. No esperemos que las respuestas de Dios se ajusten a nuestro tiempo. No queremos que hoy se lo pedimos y queremos que ya mañana ya esté la cita de no. Sabemos que Él a su tiempo lo hará. Y recordemos que sus respuestas llegan cuando ponemos su palabra en acción, ¿sí? Dice ahí Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, ya saben cómo era el pueblo de Dios, ¿verdad? Se negaba a hacer lo que Dios les pedía. Y entonces existieron y siguen existiendo a la fecha, hermanos, en nuestros días, siempre quejas y murmuraciones contra las enseñanzas de Dios y su aplicación en la forma de vida diaria de las ideas que el hombre tiene, ¿sí? Porque desde que salieron de Egipto, los hebreos y no querían aceptar lo que Dios estableció en su ley. Eso así sucedió, si recuerdan en la Biblia. Esto lo podemos confirmar en la Biblia. Vamos a Números 14, versículos 26 y 27. Dice así, Números 14, 26, 27. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Dios estaba molesto, estaba enojado, hermano. Y ahí mismo, después en Números 11:1, le dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Recordamos ese pasaje, ¿verdad? Cuando los quemó. Y luego en Éxodo 16:8, ahí también lo tenemos, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Bueno, ya se quejaron, bueno, les voy a dar carne para comer. Y en la mañana pan hasta que se sacien, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Perdón. ¿Me escuchan, hermanos? Creo que ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, lo Es escuchamos. que parece que se había ido Sí, el pastor, internet. se escucha. Bueno, los israelitas se quejaron y se quejaban, ¿verdad? Y luego Moisés se quejó
Pero Dios respondió positivamente a Moisés. ¿Por qué? Y negativamente al pueblo, al resto. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejó entre ellos, y no logró nada, mientras que Moisés se quejó, pero ante Dios, ante el único que puede resolver cualquier problema que tengamos. Muchos de nosotros somos muy buenos para quejarnos, ¿o no? Entre nosotros mismos, ¿verdad? Pero necesitamos aprender a llevar nuestros problemas ante el único que puede resolverlos. ¿Sí? Así es. Vamos, las enseñanzas de Dios son para aplicarlas, para aplicarse. ¿Sí? El halajá cuenta con un fundamento ético y es que las intenciones de cada individuo se conviertan en verdaderos actos morales. ¿Sí? Y sirvan como guía para establecer diferencias entre el bien y el mal. Algunas de las reglas que se establecen, por ejemplo, de acuerdo con la halajá son, por ejemplo, todo niño debe ser circuncidado a los 8 días posteriores a su nacimiento. Así lo llevan a cabo los judíos aún hasta hoy. En todos los aspectos de su vida, el creyente debe de buscar una posición de equilibrio, ¿sí? No salirse de los caminos del Señor. Todo buen judío debe de respetar y conocer la Torá, o sea, la ley, la Biblia de ellos. El respeto al Creador, a Dios, se expresa a través del acto simbólico de cubrirse la cabeza. Los hombres con su kipá, como vemos ahí en la imagen, el gorrito que ponen acá arriba. Inclusive cuando va uno al muro de los lamentos, le piden, bueno, le prestan o le regalan a uno esa kipá para poder pasar a orar al frente del muro de los lamentos. Y las mujeres obviamente también usan su velo. La fe judía debe ser una experiencia que se lleve a cabo dentro de la comunidad, es practicarla. También dice, se debe tener una actitud de máximo respeto hacia Dios, lo cual, de manera general, vamos a hablar todo esto, se puede leer en el Antiguo Testamento y muchas de estas cosas se confirman también en el Nuevo Testamento por Jesús. Luego, leemos en Deuteronomio 4:40. Deuteronomio 4:40. Le pido por favor a mi hermana Jamie Peña si nos dé por favor ahí Deuteronomio 4:40 y ahí mismo el Deuteronomio 5:29, por favor. Sí, buenas noches. Deuteronomio 4:40. Y guardarás sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y el 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén. Gracias, hermano. ¿Tenía Israel la garantía de prosperidad en realidad si obedecían todas las leyes de Dios? Pues sí, ahí se las puso Dios. Pero tenemos que ver qué significaba eso. Las leyes de Dios se diseñaron para hacer de esa nación escogida una nación que fuera saludable, justa y misericordiosa. Cuando el pueblo seguía esas leyes, cuando nosotros seguimos, ¿verdad? Las leyes prosperaba. Sin embargo, esto no quiere decir que no había, como hasta ahora, enfermedades, tristezas, incomprensiones. O sea, siempre vamos a estar, ¿no? A veces con tribulación o con pruebas, ¿sí? Y claro que sí, eso pasaba. Sin embargo, prosperaban como nación, ¿sí? Y los problemas individuales los manejaron de la manera más justa posible. Actualmente, hermanos, la promesa de Dios de prosperidad, o sea, la prosperidad viéndola desde su presencia constante entre nosotros, no solo la prosperidad económica, aunque claro que va también, su consuelo, los recursos para vivir como debemos, se extiende a todos los creyentes, aún hasta hoy. ¿Que enfrentaremos pruebas? Claro que sí, porque Jesús lo aseguró, ¿verdad? Él lo aseguró. Luego vamos a Deuteronomio capítulo 6,
del versículo 1 al 25, ahí lo puse, pero no lo vamos a leer todo. No vamos a leer todos estos versículos, pero en ellos, en esa parte, se lee el gran mandamiento que Dios le dio a Moisés. ¿Cuál es ese gran mandamiento? Para que el hombre cumpla con lo que establece en su ley, con sus mandamientos, estatutos y decretos, lo que veíamos, ¿verdad? Y Dios mandó que se enseñaran además. Vamos a leer los primeros 9. Los voy a leer aquí. Es Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9. Voy a leerlos aquí. Ustedes síganme con su Biblia si gustan. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y ahí las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense nada más lo que nos despidió Dios a cada uno de los judíos y pues a nosotros deberíamos de tenerlos de esa forma, ¿verdad? Moisés otra vez recuerda al pueblo que estos mandamientos son el medio para obtener vida, mirando siempre hacia el futuro y la necesidad de que la enseñanza además se pasara a futuras generaciones, a sus hijos, ¿verdad? Porque aquí surge la frase esta que dice, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, en el versículo 2. Y luego también dice la visión de un Israel ya establecido en la tierra prometida, porque ellos ya estaban allá. Es la de un pueblo numeroso, era un pueblo numeroso. Y luego les dice en el versículo 4 y 5, han llegado a hacer una oración especial ahora en el judaísmo, lo hacen y es conocida como el Shema. No sé si han por ahí luego escuchado el Shema o quiere decir escucha. Y debido a la palabra inicial, el Shema, ya que expresa en pocas palabras las ideas más importantes de la religión en el Antiguo Testamento. La primera idea, solo el Señor es el Dios de Israel. La segunda, Israel mismo es una unidad. En hebreo, las palabras tú y tu hijo son las palabras que se usan cuando se habla con una sola persona. Tú y tú. ¿Sí? Y esa es la unidad del pueblo. Y la tercera palabra para el pueblo de Dios es, no es suficiente repetir ciertos ritos en su vida y adoración. Para el pueblo de Dios no es suficiente repetir ciertos ritos en su vida y adoración. No, debemos amar a Dios en espíritu y en verdad. La frase con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas es una manera de referirse a toda la persona, a todo nuestro ser, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios y eso se los dio a ellos en la ley y nosotros debemos de seguirla. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Voy un poco, tal vez rápido, hermanos, pero los tiempos nos ganaron un poco. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Ahí lo tienen en la pantalla. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
En nuestro celo por la verdad de las Escrituras, no debemos olvidar siempre su propósito. Es capacitarnos para hacer el bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para aumentar nuestro conocimiento o para ganar argumentos, ¿verdad? Para dar la defensa, no. Debemos estudiar la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo, ¿sí? Que es llevar también su palabra, pero sobre todo practicarla. El judaísmo no distingue dentro de sus leyes entre lo religioso y lo no religioso. La tradición judía religiosa tampoco hace distinción entre las identidades que ellos tienen nacionales, raciales o étnicas, no. Ellos no cambian en nada su vida cotidiana, se comportan de la misma manera y de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre en donde están, en donde estén lo hacen, a donde vayan, en el avión, en donde se encuentren, ellos hacen lo mismo. Si tienen que orar, paran un momento, oran, o se sientan y se ponen a orar. En la diáspora judía o dispersión, también se le llamó, de los hijos de Israel, que esta fue la salida voluntaria del pueblo judío fuera de las fronteras de Israel, cuando tuvieron que salir, la halajá les ha servido a la comunidad judía como una vía legal de manera obligatoria, tanto civil como religiosa, para guiarse en la ley de Dios. Y dado que no hay una diferencia con el judaísmo rabínico, lo que veíamos al principio, lo que estableció Moisés, más bien Dios ante Moisés. Ellos cumplen la ley en donde vivan, no hacen ninguna diferencia, en donde estén lo hacen. También en la emancipación judía, que es el reconocimiento de que los judíos tenían iguales derechos que los demás ciudadanos de un país, sale otra palabra ahí, otra que se llama haskala, que significa del hebreo sabiduría o educación, ¿sí? A menudo también se le denomina la ilustración judía. Este fue un movimiento entre los judíos, un movimiento intelectual de los judíos en Europa central, oriental y en la Europa occidental. Eso le llaman la ilustración judía, ¿sí? De sabiduría que ellos mismos llevaban a cabo. Muchos han llegado a ver a la halajá o al seguimiento, al caminar con Dios, menos obligatoria en la vida diaria, dado que depende de la interpretación de los rabinos. Pero en contraste con las palabras puras escritas en la misma Biblia, ¿verdad? O sea, la Biblia es palabra pura, ¿sí? Ellos además agregaron lo que era la halajá, otros detalles, ¿verdad? Pero ellos, la palabra pura de la Biblia, lo que nosotros también conocemos, es lo que más respeta. Pero hoy en día el hombre también ve los mandatos o vemos los mandatos como algo, o a veces como legalismo, como reglas obligatorias, ¿verdad? Pero no como un estilo de vida que Dios quiere que practiquemos. Por eso fue la razón de que Jesús criticó a los intérpretes de la Biblia o de la Torá, de la ley, por poner cargas pesadas al pueblo. Ellos cargaron de más al pueblo judío. Y por eso Jesús les dice en Lucas, capítulo 11, versículo 42, lo vamos a leer ahí. Ahí está, Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo, ay de vosotros también,
intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Cristo aquí les hablaba de la Torá oral, o sea, de los detalles. La Torá oral, ya que en ella agregaban cargas al pueblo. Un ejemplo así que les quiero platicar rápido. En Jerusalén, cuando uno está, los judíos en el Shabbat, por ejemplo, es algo así muy chistoso porque si están en un hotel, ellos no pueden tocar los botones de un elevador. No lo pueden tocar. Entonces lo que hacen los dueños del hotel es dejar que el elevador suba y baje en cada piso. Entonces, para que ellos no toquen. No pueden, por ejemplo, poner el café, en una cafetera el café. Ellos no lo pueden hacer. Está prohibido para ellos. Es algo agregado a lo que es la ley, en realidad. Y así hay muchas cosas que eso pasa. Los apóstoles sabían que nuestro Señor Jesús vino a cumplir las escrituras, ¿sí? Y ellos fueron testigos de una verdadera halajá, de un verdadero caminar con Jesús, de cómo comportarse de acuerdo a los mandamientos de Dios. El propósito de Dios para el hombre desde la creación es el caminar con Él y seguir además los pasos de Jesús. Pero el hombre se perdió. Nos perdimos, ¿sabes? Dejó su guía por no obedecer las órdenes y las enseñanzas de Dios. En Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Esto le sucedió a Adán y a Eva, ¿verdad? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, pues aquí después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Nuestra respuesta natural es el temor, ¿verdad? Ya que sabemos que no podemos vivir bajo sus normas, bajo las normas de Dios, así, a rajatabla. Pero el reconocer que Él nos ama, a pesar de nuestras fallas, de nuestras faltas, de nuestros pecados, nos puede ayudar a quitar ese temor, ¿sí? Y esa restauración que sucedió, llegó por medio de nuestro Mesías. Jesús nos ayudó, dice en Hechos 3:21. Por ahora Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Como ya lo vimos, el halajá no es un agregado más ni para el judaísmo o para el cristianismo. Es algo todavía mayor, o sea, es todavía más a detalle, que no ayuda para poder mantener, que nos ayuda más bien para mantenerlos en los caminos de Dios, ¿sí? Si cumplimos y seguimos sus mandamientos y seguimos a los pies de Jesús. Es tan grande o superior como el llamado que nos hace Jesús a caminar con Él, hermano. Luego, en Mateo 4:18 al 20, le pido de favor a mi hermana Leticia Silva, si nos puede leer, por favor, Mateo 4:18 al 20, ahí lo tiene en la pantalla. Sí, paz. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Y esta fue una oportunidad tan grande para los discípulos y que hizo un cambio radical en sus vidas. Cuando Jesús los llamó, ellos sabían qué clase de hombre era y estaban dispuestos a seguirle, ¿verdad? No estaban hipnotizados por él cuando le siguieron, no, sino totalmente convencidos de que siguiéndole sus vidas cambiarían para siempre, ¿sí? Es como nosotros también sabemos que si lo seguimos nuestras vidas cambiarían y cambiaron, ¿sí? Cambiaron. Entonces tenemos que tener seguir a Jesús, seguir sus mandamientos. Luego dice Santiago 1:22, ahí mismo lo leemos.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla, practicarla. Y la pregunta es, hermanos, ¿pone usted en práctica lo que ha estudiado? Lo que hemos estudiado, ¿lo ponemos en práctica? La salvación por la gracia de Dios nos debe de llamar a su servicio, a obedecerle. Porque no creo que el interés de Dios es que la gente asista a la iglesia solo para que escuchen la palabra, ¿verdad? Sino que experimenten o experimentemos una transformación en nuestras vidas. Vamos a Tito capítulo 2, versículos 11 y 12 y le pido de favor a mi hermana Dalia, si está Dalia, si nos puede leer ahí también en la pantalla. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Bueno, si no está ahí mi hermana, Sí, pero Ah, ya. Es que no sabía ahí lo quitar puede leer. Sí, ya. el audio. Gracias. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La- Adelante. enseñándonos que, perdón, hermano, no veo bien. ¡Ah! No se preocupe. Que Ahí, renunciando, sí, no veo muy borroso. bueno, Ahí. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. gracias, Amén. hermano. Amén. Eso es jalajá, es caminar con Dios, hermano. No es suficiente renunciar al pecado y a los malos deseos. Debemos también vivir y caminar activamente con Dios. Eso es la jalajá, es el caminar, el seguir a Dios. Para pelear en contra, por ejemplo, del pecado, de la lujuria, debemos decir no en contra de la tentación, pero además debemos decir sí al servicio activo para Cristo. Así es. Una de las escrituras más importantes que se refieren a la vida del creyente como un caminar leemos Miqueas capítulo 6 versículo 8. Ahí lo tienen en la pantalla, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y esto se refiere lo que se necesita cumplir, los que quieren caminar con Dios y el nivel de obediencia en que debemos andar. Eso es lo que Él nos pide. Las personas han probado todas las formas posibles de agradar a Dios, pero Él dejó en claro sus deseos. Quiero que mi pueblo sea justo y misericordioso y que camine humildemente conmigo. Eso es lo que pide Dios. En sus esfuerzos para complacer a Dios, o en los esfuerzos que tenemos para complacer a Dios, examinemos esas áreas con regularidad. Justo y misericordiosos. ¿Somos justos en el trato con la gente? ¿Mostramos misericordia con aquellos que inclusive que nos hacen daño? ¿Estamos aprendiendo a ser humildes, a humillarnos? Solo los que obedezcan a Dios porque quieren complacerlo, viven una relación adecuada con Él. Y debemos saber que la halajá, o sea, el caminar con Dios, no es un legalismo, ni tampoco es agregar un poco de cosas judías a la vida de la iglesia, a- al cristianismo, ¿no? Sino hacer lo que Dios quiere de nosotros, ya que hay una crisis en las sinagogas también, pero también en el cristianismo, y es el verdadero caminar con Dios. Es lo que tenemos que buscar. ¿Quiénes son los que caminan con Dios y cómo son llamados? Bueno, se los dice Jesús en Mateo
capítulo 16, versículo 24, ahí lo tenemos. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es amor por Dios, hermano. Cuando Jesús usó esta figura para sus seguidores, para sus discípulos, tome su cruz y sígame, los discípulos sabían lo que significaba. ¿Por qué? Porque en esa época la crucifixión era un método romano muy común de ejecución y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles de Jerusalén, rumbo al sitio donde cumplían su sentencia, como Jesús lo hizo. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera, con sus riesgos, claro, y sin posibilidad de retroceder. Un ejemplo en la Biblia fue Enoc, quien caminó con Dios para agradarle a él por amor, ¿sí? Es como aquí los casados, los hermanos casados, o bueno, ahora los jóvenes ya con su novia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando teníamos a la novia, los que ya somos casados, y abríamos la puerta del carro y le cedíamos el paso, le cerrábamos la puerta, la tomábamos de la mano, ¿verdad? Ese era el amor, ¿verdad? Esas son acciones, las acciones que debemos hacer para con las personas, pero no dejar de hacerlas. Ahora ya estamos casados, pues a ver cómo abre tú la puerta y ahí dejamos a la mujer que abra la puerta. A veces si nuestro carro está todo así medio destartalado y no abre bien la puerta, no importa, ella la abre, ¿verdad? Entonces no debemos de perder lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues algo así es lo que nos pide Dios. No nos olvidemos de él. Sigámoslo. Luego, en Génesis 5:24, hablando de Enoc, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. La palabra Enoc aquí, del hebreo Hanok, con el número de Strong 2585, ahí se los puse, significa iniciado. Era un patriarca antidiluviano. Enoc fue antes del diluvio, si se acuerdan. Y esta viene de la raíz de Hanak, que significa adiestrado, instruido y disciplinado. Y luego la palabra y caminó, o caminó, también del hebreo halak, es andar, ¿sí? Andar, avanzar, caminar, marchar, ir, seguir. Y eso fue lo que hizo Enoc, seguir, marchar, andar con Dios, ¿sí? ¿Y qué pasó? Luego dice, las palabras amar y agradar significan lo mismo en el lenguaje hebreo. Cuando un fariseo intérprete de la ley se acercó y le preguntó a Jesús cuál era el gran mandamiento en la ley, ¿lo recuerdan? Jesús, ¿qué le dijo? Él respondió sin vacilar, al igual que aquí hablan del rabino Gilel, que vivió antes que Jesús, y afirmó y les dijo que los dos mandamientos más grandes que tenían, el primero tenía que ver con el amor dirigido al único Dios verdadero, y el segundo mandamiento, el que debe estar dirigido a la gente imperfecta de Dios. ¿Quién es? Nuestro prójimo. Todos los días conocemos a todo tipo de personas. Algunas nos agradan mucho, otras las toleramos, tal vez, pero hay otras que no las podemos ver en absoluto. ¿Están de acuerdo? Tal vez en varios idiomas, si no es que en la mayoría, hay una clara diferencia entre agradar y amar. Se dice que Dios no nos mandó a la gente para que nos agrade, sino para que la amemos. Para eso nos envió. Sin embargo, en el idioma hebreo, el detalle es que no existe tal diferencia. En el hebreo es la misma palabra que se usa para el verbo gustar o agradar y amar. Amar significa agradar o gustar también. Y agradar significa amar. O sea que cuando se lee en el idioma original estas palabras, no hay diferencia. Agradar y amar. Estudios recientes del Instituto Israelí de Estudios Bíblicos
sobre el comportamiento humano apoyan esta idea hebrea. La investigación muestra que desarrollamos actitudes, sentimientos positivos hacia las personas que antes no nos agradaban, sino después de portarnos con amor con ellos. O sea, después de amar, después de comportarnos con amor con las personas que antes no las soportábamos, es cuando vemos eso, ¿verdad? Y este estudio que lo hicieron allá en Israel, les dio eso. Entonces, lo que demuestra la investigación de esta universidad, de este instituto, es lo mismo que ya deberíamos nosotros de haber conocido desde la perspectiva bíblica, con el segundo gran mandamiento que dice en Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Biblia. Vamos al final, hermanos. Y el primer y gran mandamiento está en Mateo 22:37, lo podemos leer ahí. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así es que Jesús dice que si amamos a Dios y a nuestro prójimo, son los dos mandamientos, grandes mandamientos, por naturaleza, guardaremos los mandamientos de Dios. Con esos dos, por eso les dijo, con estos dos cubren toda la ley. Esto es mirar la ley de Dios de manera positiva. En vez de estar preocupados de lo que no podemos hacer, deberíamos estar ocupados en lo que sí podemos hacer para mostrar que amamos a Dios y amamos a los demás, a nuestro prójimo. Así que la halajá es un estilo de vida, el comportamiento y la obediencia de tu vida ante Dios. Y esto lo podemos lograr con amor. Dice Juan en capítulo 14, 23 y 24, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En este pasaje, cuando les habla directamente a sus discípulos del amor hacia Él como Salvador, con la voluntad de ellos para guardar sus mandamientos, se ve la intención de Jesús, que si le amamos a Él, también amaremos seguramente los mandamientos del Padre. Y finalmente, en Romanos 8, capítulo 8, versículos 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto significa que aunque todos los cristianos somos guiados por el Espíritu de Dios, de alguna manera hay diversos grados en la actitud de aceptar la dirección del Espíritu, ¿verdad? Unos se dejan más, unos son más llenos del Espíritu que otros. El fruto del Espíritu ha crecido más en algunos que en otros. Mientras más plenamente es guiada la gente por el Espíritu, más obedecerá la voluntad de Dios y mejor aceptará cumplir sus estándares, sus mandamientos y sus estatutos. Así que, hermanos, halajá es caminar con Dios y comportarnos como Él quiere que andemos. Hacerlo como nuestra forma y estilo de vida, de acuerdo a sus mandamientos. Eso es el halajá, hermanos. Aquí concluimos la enseñanza de hoy, la lección número 4, que es halajá, reglas y prácticas diarias judías. Amén, hermanos. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Pues bueno, espero que haya sido de bendición esta enseñanza, como fue para mí también estar estudiando todas estas cosas de los judíos. Es muy, muy interesante.
Vamos a seguir viendo la semana que entra, creo que es el Talit, también cosas también muy, muy interesantes. Bueno, vamos a concluir y ya saben, haremos la oración de esta noche para concluir y darle gracias al Señor. Por favor, mi hermano Roberto Peláez, si nos ayudas con la oración final. Claro que sí, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche que tú nos has regalado por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor, y que estas palabras produzcan algo en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, Dios. Queremos agradarte, Señor, como lo hemos escuchado en esta clase, Señor, con hechos, no con conocimiento, Dios. Nos des un descanso reparador en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Detengo la grabación.